A continuación, miraremos algunos comandos del grupo de herramientas Editar. En este grupo de herramientas Editar nos encontramos con la herramienta Empalme de aristas. Esta herramienta funciona básicamente para hacer un empalme de manera radial a nuestras aristas. Voy a marcar el comando y lo primero que me pregunta es que designe una arista. Para ello me voy a acercar a este objeto que previamente hice y que tiene pues aproximadamente 10 por 10 y 20 de altura para el ejercicio que vamos a realizar en esta clase. Bueno, pues voy a seleccionar esta arista y fíjense que automáticamente trae un radio predeterminado, o puede que no le aparezca porque el radio predeterminado, si no lo han usado nunca, sea de 0. Para ello voy a marcarle aquí la herramienta radio y voy a darle una distancia. En este caso, 3 unidades, por ejemplo. Le voy a decir Enter y automáticamente funciona en 3 unidades. Voy a decirle Enter nuevamente y fíjense que aún no he salido del comando, aún continúo en el comando. Si yo quisiera en este momento decirle que ese es el radio que yo deseo, simplemente vuelvo y le digo Enter y ya tengo un empalme de esta arista en forma radial. Pues bien, para ello voy a retroceder y voy a mostrarles otras opciones que tenemos con este comando. Nuevamente lo selecciono, voy a seleccionar una arista, voy a decirle un radio, en este caso vamos a ponerle 2, Enter, y nuevamente si yo quisiera designar otra arista se va a redondear o a empalmar con el mismo radio que le di a la primera, lo cual quiere decir que puedo empalmar varias aristas a la vez. Pues bien, voy a decirle nuevamente Enter y fíjense que ocurren dos cosas. La primera es que yo puedo cambiarle aquí nuevamente el radio. Recuerden que había puesto 2 unidades. Ahora le voy a decir que el radio sea de 3. Automáticamente todos los radios cambian. Y aún no he salido de la herramienta. Puedo volver a decirle 1, Enter, y todos los radios y todos los empalmes pasan a ser de una unidad. Enter. También existe la opción de que yo pueda empalmar. Voy a retroceder y le voy a decir empalme radio y voy a ponerle 3 unidades, por ejemplo. Voy a darle nuevamente Enter. Resulta que aquí me aparece un bucle o un presionar tirar o algo así, y este elemento me permite a mí adaptarlo manualmente, darle la medida que yo desee, ¿sí? Pues obviamente no voy a sobrepasarlo aquí porque será negativa, será 0, y entonces aquí yo puedo ampliarlo manualmente o desde aquí directamente darle una instancia. Por decir algo le voy a decir 8, Enter, y se hace un radio 8. Bien, en este elemento yo tengo la opción de empalmar todas las vistas a la vez. Para ello pues voy a ponerme en una estructura de rayos X y voy a tratar desde aquí de lograr tomar todas las aristas. Pues bien, voy al comando empalmar, voy a decirle radio y voy a decirle en este caso 2, Enter, y voy a escoger todas las aristas del ejercicio. Como pueden ver, selecciono todas, hago un giro, selecciono estas que estaban en una vista que no tenía acceso, hago un giro y por último esta. Pues bien, digamos que voy a decirle Enter y vemos
que efectivamente ya se adaptaron todas las aristas y ya todo el objeto es redondeado, pero yo puedo cambiar el radio y decirle que sea 3, enter, y todo cambió. Voy a decirle nuevamente enter y voy a pasar a un estilo visual de tonos de gris y automáticamente me muestra cómo todos los bordes se empalmaron de manera redonda. Cuando nosotros empalmamos, aparecen las opciones en la parte inferior. Entonces ya vimos que yo puedo escoger una arista y yo aquí le puedo decir cadena, y si le doy cadena simplemente lo que me va a preguntar es que seleccione una cadena de aristas. Entonces es como seleccionar todas las aristas que yo quiera, algo que ya hicimos en la opción anterior. Pero una opción que sí es bastante interesante es esta opción que nos permite a nosotros empalmar aristas, y voy a darle la opción bucle. En esta opción bucle, él me pregunta seleccione la arista que hace parte del bucle. Voy a seleccionar cualquiera, puede ser por ejemplo esta arista, y fíjense que él me resalta una cara. Voy a decirle aceptar, enter, enter, y automáticamente me muestra una cara completa, la cual se bordeó por todas sus esquinas. Muy bien, voy a darle atrás y voy a repetirlo para mostrar la otra opción. Entonces le digo empalmar arista, yo le digo bucle, me dice seleccione una arista que haga parte de este bucle. Entonces selecciono esta y acuérdese que pueden ser la de arriba o la de abajo. Si yo le digo siguiente, me muestra la siguiente. Siguiente, y él ahí la va cambiando entre la una y la otra. Yo le puedo decir aceptar, ¿sí? Y nuevamente aceptar, y nuevamente aceptar, y nuevamente aceptar, y enter, enter, y acabo de hacer lo mismo que hice de la manera anterior. A continuación miraremos la herramienta de el grupo de herramientas editar que se llama achaflanar aristas o chaflán de aristas. Para ello pues vamos a activarla dándole clic y vamos a designar una arista. En este caso me voy a acercar, voy a seleccionar esta arista y fíjense que automáticamente obtenemos un chaflán, que es básicamente un corte en diagonal. Este chaflán funciona nuevamente como bucle o como distancia. Voy a trabajar con distancia. Bien, le voy a poner 2 por ambos lados, enter, y que la distancia 2 también sea 2 unidades. Enter. Muy bien, y le puedo decir enter y enter. Y ya tengo un chaflán. Nuevamente voy a decirle achaflanar, voy a seleccionar y voy a decirle distancia y voy a decirle 2 enter, 2 enter. Y nuevamente enter, enter, y ya tengo. Pero aquí hay una opción importante y es que yo puedo estirar los chaflanes, pero cada uno de ellos se va a estirar como independiente. Yo podría modificarlo. Entonces voy a darle atrás y voy a darle nuevamente chaflán, selecciono, voy a ponerle una distancia 2, enter, 2, enter. Y antes de salir de la herramienta, recuerden que si yo le doy enter, aún no he salido de la herramienta. Yo puedo volver a cambiar las distancias y decirle, por ejemplo, 4, enter, y 2, enter. Y aquí automáticamente se realizó 4 y 2. Pero puedo seguirla cambiando porque esa no es la que necesito. O la puedo cambiar aquí manual. Miren, lo puedo hacer manual ahí y este también por acá. Y enter, ya tengo un chaflán. Yo puedo hacer varias caras a la vez, igual como en el anterior. Vamos a seleccionar achaflanar, designo una arista, bien, voy a cambiarle las distancias, voy a ponerle 2, enter, 2, enter, y voy a seleccionar más aristas, en este caso estas y estas, enter y enter. Y ya mi objeto, recuerden que yo lo puedo cambiar antes de darle enter, enter, y obtener los diferentes cambios. Muy bien. Ahora vamos a mirar una opción
de achaflanar por bucle. Entonces voy a seleccionar el bucle que hace parte de la arista. Voy a decirle aceptar y voy a darle, en este caso, pues las distancias, digamos que están en 2 y 2. ¿Sí? Yo le puedo decir 2 enter y 2 enter, pero ya están previamente en 2 enter, y al final le digo enter, y fíjense que finalizo con otro enter. Se realizó un bucle en el objeto, igual que con el empalme radial. Bueno, nuevamente voy a decirle selecciono por bucle esta, enter y enter, y se realizó un bucle, pero como ya lo habíamos hecho aquí con anterioridad, pues aquí hay una especie de deformación. Para estos casos yo aconsejo mejor, una vez que tengamos un bucle editado, pues simplemente le hacemos el empalme complementario que necesitemos. En este caso, por ejemplo, este y este, le decimos enter y vemos que se va a dibujar de mejor manera. Vamos a obtener un resultado mejor y más parecido a lo que queremos. Para las siguientes herramientas vamos a ubicarnos ya no en elementos 3D básicos, sino que vamos a hacerlo desde modelado 3D. Muy bien, ya estoy en modelado 3D. Voy a ubicar esto en esta parte inferior. Esto es por una cuestión de gusto y comodidad para mí trabajar. Ya como se pueden dar cuenta, aparecen muchísimos más comandos, más agrupados, y aparecen unas nuevas pestañas como esta pestaña sólido y otras que veremos más adelante. Pues bien, entonces la herramienta que estábamos viendo se encuentra en el grupo de herramientas de sólido, que era empalmar aristas, y nos damos cuenta que está acompañada de achaflanar. Pues bien, hay otro grupo de herramientas que existen aquí y que nos sirven para editar los sólidos. Por ejemplo, está esta herramienta que se llama extraer aristas. Para esta herramienta extraer aristas, simplemente lo que vamos a hacer es darle clic, seleccionamos el objeto, enter, y pues pareciera que no ocurrió nada. Pero si nosotros seleccionamos nuestro objeto y lo desplazamos, pero tengan cuidado, deben seleccionarlo, voy a darle escape, de su cuerpo, de una de sus caras, no de una de sus aristas, sino de una de sus caras. Simplemente lo desplazo. Nos damos cuenta que ya tenemos el objeto por aparte, pero a este objeto le hemos extraído las aristas. Estos comandos que nosotros encontramos aquí también los encontramos resumidos en la pestaña de inicio. Por eso muchas veces permanecemos más tiempo en esta pestaña. En este caso ya vimos que aquí está el comando extraer aristas. Ya sabemos de qué manera se realiza. Por otro lado está el comando estampar. Con este comando estampar lo que logramos es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a dibujar algo sobre este sólido, porque algunas veces sobre algunos sólidos debemos dibujar algunas cosas. En el caso que queramos hacer, por ejemplo, un mueble o cualquier tipo de figura que requiera un estampado. Por ahora, simplemente voy a hacer lo siguiente. Para poder dibujar una polilínea sobre esta cara, pues voy a hacer que el SCP haga parte de mi cara. Podría hacerlo de dos maneras. Fíjese la ubicación en que está el SSP. Entonces simplemente yo puedo ir a la pestaña visualizar, decirle que quiero 3 puntos, selecciono el origen, la X y la Y, y ya podría yo dibujar una polilínea sobre este elemento de esta manera. Enter. Bueno, bien, voy a eliminar la línea que acabo de dibujar y voy a volver el SCP a su modo universal.
La segunda manera de tomar esta cara como SCP es simplemente desde este comando que se llama cara en el grupo de herramientas coordenadas, el comando caras, simplemente le digo que quiero seleccionar una cara, en este caso será esta, aceptar, y fíjense que el SCP ya se ubicó en esta cara. Si yo tuviese necesidad de cambiarlo, pues simplemente lo muevo como yo lo necesite. Bien, esas son las dos opciones. Bueno, pues ahora voy a utilizar esta opción que es mover solo el origen y voy a ubicarlo por acá. Esto me va a permitir ir a la pestaña inicio y utilizando la herramienta polilínea pues voy a tratar de hacer aquí un dibujo que va a ser parte de este objeto. Como es una polilínea voy a pasar a arco y luego seguramente dibujaré una línea. Estoy haciendo algo como sin medidas. Puede ser algo así, voy a traer esta distancia acá, ahí está y listo. Muy bien, puedo regresar el SCP a su modo universal. Fíjense que este elemento yo lo dibujé sobre este sólido. Digamos que yo en este momento quiero mover el sólido, simplemente yo le digo desplazar y lo desplazo y el sólido se mueve solo y la figura que yo dibujé se queda en su sitio. Pues bien, para que esto no suceda, yo debo estampar la figura al sólido. Para ello voy a usar la herramienta estampar. Yo lo estoy haciendo aquí con una figura sencilla, pero se pueden hacer cosas más elaboradas. Selecciono una superficie o un sólido, que es este, y selecciono el objeto que voy a estampar. De una vez los dos. Me dice que si quiero suprimir el objeto de origen, yo le digo que en este caso sí y le digo Enter. Muy bien, escape. Y ahora cuando yo selecciono mi elemento y lo desplazo, fíjense que el estampado se va con el sólido, no se queda por aparte. Esa es la herramienta estampar y esa es su utilidad. Entonces aquí yo podría dibujar más cosas, botones, textos, en fin, cualquier cantidad de cosas, incluso hasta de pronto poner una imagen. Muy bien, ahora vamos a mirar la herramienta que se llama colorear aristas. Bueno, pues esto es muy sencillo, realmente simplemente lo que hace ella es colorear algunas aristas de un sólido. Por ejemplo, yo quiero que estas aristas de arriba aquí sean de un color rojo. Yo le digo Enter y selecciono el color rojo. Le digo aceptar y Enter y voy a irme a una estructura alámbrica y me doy cuenta que las aristas son de color rojo. Bien, vamos a hacerlo ahora con otras. Por ejemplo, esta y esta y esta. Enter. Vamos a decirle que sean amarillas. Aceptar. Y Enter nuevamente. O escape. Y ya tengo unas aristas de un color diferente. Bueno, pues para visualizarla tendremos que estar en el modo alámbrico, que es donde se ven las aristas. Mientras estemos en un tono de grises, no se van a visualizar. Estas solo se visualizan en estructura alámbrica y en estructura alámbrica 2D. Finalmente existe la herramienta que me permite copiar aristas. Copiar aristas me permite, por ejemplo, seleccionar esta y esta sin necesidad de extraerlas previamente. Solamente quiero tener esa cara, le digo Enter. Tomo un punto y lo desplazo. Y Enter. Y ya tengo las aristas que acabo de copiar. En este caso, si yo quisiera, por ejemplo, copiar esta nuevamente, no importa que ya la haya copiado. Enter. Voy a tomar el punto base de aquí y voy a llevarlo hasta aquí. Y escape. Y ya tengo las aristas que copié. Como podemos ver, son simplemente aristas, son líneas. Y esto, las de donde las obtuve, de un sólido que previamente dibujé. Existen otras herramientas
pues que no son muy usadas, pero que de todas maneras es importante conocerlas. Entre ellas existe una herramienta que se llama convertir en sólido y convertir en superficie. Recuerden que anteriormente nosotros hicimos unos sólidos a manera de mallas, a manera de superficies, por ejemplo en elementos 3D básicos. Recuerden que en las herramientas crear teníamos la opción, por ejemplo, de crear un volumen, pero este volumen era hecho por puras mallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo creamos a partir de esta herramienta que se dice caja de mallas. Entonces son mallas. Digamos que no es sólido, son mallas. Digamos que si lo pudiéramos abrir sería hueco y está compuesto por puras caras. Pues bien, voy a ir a modelado 3D, que es donde están más completas las herramientas, y yo puedo seleccionar este elemento con editar sólidos y convertirlo en un sólido. Yo selecciono y le digo enter y se convierte en un sólido. También pudiéramos dibujar dentro de estas mallas, que las encontramos aquí también en la pestaña de mallas. Podríamos dibujar también, por ejemplo, un cilindro, o pudiéramos dibujar una pirámide, como ya lo vimos en el otro video, o un cono invertido en este caso. Y aquí estos elementos todos, como pueden ver, son mallas. Nosotros lo que podemos hacer es convertirlos a sólidos con edición de sólidos, pero bueno, estas herramientas resultan ser un poco complicadas, porque es que estos sólidos se convierten en sólidos, pero adquieren una connotación especial, y es que toman un bordeado que trae previamente, y que bueno, luego digamos que modificarlo es un tanto complicado. Bueno, ya era parte como de otro curso. Pero hay una herramienta que sí es muy útil. Por ejemplo, en este caso yo aquí tengo un sólido y existe la opción de extraerle las caras. Por ejemplo, simplemente yo selecciono el objeto y le digo aquí, en este caso, convertir en superficies, enter, y ya el objeto quedó convertido en superficies. Digamos que ya tiene la misma connotación del anterior. Ya en este caso, por ejemplo, si yo le digo editar sólidos, nuevamente lo selecciono y lo convierto en un sólido, enter, pues él sí va a mantener su figura original, porque fue creado como sólido, no como malla. Pero vamos a suponer que yo lo quiero descomponer, y ya, ahora en este caso quedó convertido en caras, y yo quisiera mover una de sus caras. Entonces simplemente lo mantengo seleccionado y voy a los modificadores y le doy aquí donde dice descomponer. Pues bien, ahora sí ya puedo tomar cada una de sus caras y empezar a desplazarlas. En este caso, desplazaré esa, desplazaré esta y demás. Por otra parte, cuando necesitemos comprobar si en alguna parte de nuestro trabajo en 3D hay elementos que se estén cruzando, podemos utilizar la herramienta comprobación de interferencia. En este caso, voy a dibujar por aquí un cilindro, algo así, por ejemplo, y así. Bien, y puede ser algo mínimo también, por ejemplo, una esfera, algo así. Entonces, yo podría seleccionar comprobación de interferencia y selecciono los objetos, enter y enter, y ella me va a mostrar los elementos que se están cruzando, y esto me va a permitir a mí corregir ciertos errores en mi dibujo, como elementos que se solapan y que cuando yo les voy a poner materiales muy seguramente van a crearme ahí una interferencia. Bien, entonces aquí hay uno y aquí está el otro. Si yo le doy siguiente, estas herramientas pues son sencillas, son para acercarse, alejarse, para orbitar. Por ejemplo, si yo le doy esta con el mouse manteniendo oprimido, puedo acercarme y alejar, o igual por ejemplo con esta puedo orbitar y demás, pero no son muy relevantes. Bien, entonces simplemente si yo le digo siguiente, ahí me muestra el uno y luego el otro, y ahí ya puedo yo tomar determinaciones. Es importante anotar también que
Cuando nosotros estampamos una imagen en un sólido o en una cara del sólido, esta imagen nos sirve a nosotros como referente para realizar otras acciones. En este caso, la acción de presionar tirar. Yo puedo seleccionar presionar tirar, ubicarme dentro de la cara del objeto y hacerle un presionar tirar a este objeto. O en su defecto, puedo también utilizarlo para hacer una extrusión hacia abajo y al final obtener una perforación. Podría también utilizar el efecto contrario y decirle presionar tirar a la otra cara externa y hacerlo de esta manera. Esas son las opciones que me permite esta opción de estampar. Vamos a mirar ahora las herramientas de editar sólidos que nos faltan, y entre ellas está la herramienta cortar. Vamos a mirar las posibilidades que esta herramienta nos brinda. Para ello pues vamos a realizar un pequeño objeto. Voy a utilizar aquí la herramienta círculo y voy a hacer un círculo de 10 unidades. Voy a tratar de dentro de él poner otro círculo de 5 unidades, por ejemplo. Y esto lo voy a presionar tirar y le voy a dar una altura de 10 unidades, puede ser. Igual aquí al lado voy a hacer otro círculo de 10 unidades y voy a tratar de construir concéntricamente otro que va a tener 8 unidades, por ejemplo. Igual vamos a decirle presionar tirar, nos ubicamos dentro, esto vamos a decirle 20 unidades. Y pues vamos a desplazar el objeto, selecciono, el punto base que voy a tomar será este centro y lo voy a llevar hasta este centro. Bueno, voy a eliminar lo que sobra, quedará algo como esto, sólido unión, y desplazar un poco para eliminar lo que sobra. En este caso, los círculos que usé como base. Bueno, ya tengo un elemento, voy a tomarle unas copias. Una, bueno, voy a hacerlo un poco más separado. Una, dos, tres. Y por aquí, yo creo que está bien así. Bueno, miremos las posibilidades. Fijémonos primero que todo que en el SCP aquí tenemos tres planos, ¿no? Un plano lo conforma XY. Otro plano lo conforma YZ y otro plano lo conforma ZX o XZ. Entonces vamos a mirar cómo se puede cortar utilizando los planos de corte o los planos del SCP. Vamos a revisar ahora las posibilidades que nos brindan este SCP para cortar. Bueno, inicialmente vamos a utilizar el comando cortar, selecciono el objeto, clic derecho o enter. Y aquí me dice que precise un punto inicial, pero yo voy a utilizar inicialmente estos planos. Voy a utilizar el plano XY. Entonces le digo XY. Voy a buscar un punto que será el centro que tenemos en la parte superior. Enter. Pero antes de darle Enter, él me pregunta si quiero mantener uno de los lados o quiero mantener ambos lados. En este caso, si yo le digo Enter, mantiene ambos lados. Y esto es lo que obtenemos. Un elemento que se cortó en el plano XY por este centro que tomé de referencia. Bien, vamos a tomar la segunda opción. Entonces le digo cortar, selecciono el objeto, clic derecho o enter y ahora utilizaré el plano YZ. Para este caso voy a seleccionar este centro. Y ahora voy a dar clic en el lado que quiero mantener, sea este o sea este. Yo quiero mantener este lado y fíjese que el elemento sufrió un corte ahora por el plano YZ. Luego voy a hacer un corte del mismo objeto, clic derecho, y ahora voy a utilizar el plano ZX. Entonces le voy a decir ZX, marco el punto y voy a dar un clic en el lado que quiero mantener, que es este. Fíjese que el objeto lo corté
por el mismo punto que era este centro, pero en diferentes planos. En el plano XY, en el plano YZ y en el plano ZX. Bien, también hay posibilidades de cortar de otra manera. Yo puedo cortar, selecciono el objeto, clic derecho o Enter, y ahora voy a usar la opción de 3 puntos. Entonces voy a darle un cuadrante por aquí abajo, un cuadrante por aquí arriba y un tercer cuadrante por aquí abajo. Al final le digo que quiero mantener este lado y fíjense que acabo de hacer un corte que pasa por los 3 puntos que marqué. 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora voy a realizar un objeto para hacer un corte por medio de un objeto. En este caso, bueno, voy a hacer un rectángulo por aquí. Algo como esto. Digamos que aquí. Y bueno, yo podría convertir este elemento en una región para que entendamos el proceso que queremos hacer. Ahora lo que voy a hacer es hacerle un giro. Voy a girarlo, este objeto, voy a tomarlo del eje rojo y voy a desactivar F8 para que miremos cómo es el giro. Voy a girarlo algo así como 30 grados y este será el corte que voy a obtener. Vamos a mirarlo desde una vista lateral y ahí está, este es el objeto, pero vemos que quedó muy abajo, entonces vamos a utilizar el gizmo de desplazar y lo voy a mover hacia arriba, para que digamos que este es el corte que voy a obtener de mi objeto, algo así. Este es el corte que voy a tener. Bien, voy a ir nuevamente a una isométrica y el objeto no tengo que ponerlo junto al elemento que quiero cortar, simplemente le digo recortar. Bien, entonces ya tengo lista la superficie, ahora le digo cortar, selecciono el objeto, clic derecho y le digo que voy a cortarlo con un objeto plano, que es este, Enter, y fíjese que se realizó un corte a partir de un objeto plano. Bien, y para finalizar, otro tema de los cortes es el siguiente. Voy a ubicarme en una vista de estructura alámbrica y voy a realizar una polilínea. Esta polilínea la voy a hacer de una L para cortar un tajo de este elemento. Voy a darle, presionar, tirar, selecciono la polilínea, a ver, aquí, y la llevo hasta arriba. Muy bien, fíjense, y ahora tono de grises. Perfecto. Tengo un sólido y una superficie plana. Ahora le voy a decir cortar. Selecciono el objeto, clic derecho, superficie plana, Enter. Y ya puedo cortar este elemento que está, voy a suprimir y ahí está lo que me quedó. Para finalizar este tema de los cortes, valga decir que yo puedo cortar varios elementos a la vez. En este caso le puedo decir cortar, selecciono todos los elementos, Enter. Voy a hacerlo esta vez por el plano ZX, voy a decirle ZX y voy a marcarle el punto. Enter. Y fíjense que todos los elementos se cortaron. Voy a hacerle aquí una sustracción y todos los elementos se cortaron a la vez. Entonces puedo hacer corte de varios elementos a la vez simplemente marcándoles un plano. O también podría hacerlo de la siguiente manera, diciéndole corte, selecciono todos los elementos, clic derecho y voy a marcarle 3 puntos. En este caso le diría que este y puedo llevarlo hasta allá o simplemente mostrarle este. Me dice el lado que quiero mantener, que sería este, y ya todos los elementos se cortaron a partir de 3 puntos que yo le mostré. Bueno, muy bien, esta es la herramienta de cortar sólidos. A continuación, vamos a mirar otro de los comandos que utilizamos
muy comúnmente y es el comando engrosar. Para hacer este comando voy a dibujar una circunferencia, voy a ponerle un radio 10 y voy a tratar de hacer aquí un arco para generar una superficie. Bueno, entonces lo voy a hacer en la vista frontal, pero recuerden que con la pestaña visualizar yo puedo escoger la vista frontal y automáticamente el SCP cambia. Voy a ir a inicio y voy a dibujar un arco, voy a desactivar F8 y digamos que, bueno, es más pequeño, algo así. Voy a tomarle a este arco unas copias, algo así. Voy a activar F8 y vamos a modificar un poco este arco central. Voy a ampliarle su tamaño un poco hacia un costado y hacia el otro. Y tal vez voy a estirar un poco su altura. Bien, algo así. Entonces recordemos que volviendo a visualizar y al SCP universal, el SCP se regenera. Bien, bueno, vamos a utilizar otras herramientas que ya conocemos aquí, como por ejemplo Solevar. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Y tenemos aquí una especie de cara o de superficie. Y vamos a hacer lo mismo con este elemento. Vamos a darle extrusión. Recuerden que en el modo yo puedo seleccionar superficie y bueno, voy a seleccionar la superficie, enter, y ya le voy a dar una altura. En este caso le voy a decir 10 y ya quedó. Bueno, voy a tomar una copia de este elemento para el ejemplo que vamos a hacer. Muy bien. Cabe notar algo importante aquí y es que voy a seleccionar las propiedades y si nos fijamos, este elemento es una superficie de una extrusión. Al igual que si selecciono este elemento me dice que es una superficie producto de una solevación. Pues bien, el objetivo ahora es engrosar estos elementos y para eso utilizamos la herramienta engrosar. Selecciono el objeto, enter y voy a darle una distancia de 2 unidades. Enter y vemos que ahora el objeto dejó de ser una superficie y se convirtió en un sólido. Muy bien, pues si ahora yo lo selecciono, me va a decir que es un sólido 3D y no una superficie. Bueno, vamos a mirar ahora qué ocurre con nuestros elementos circulares. Digamos que nuevamente repetimos que son una superficie en extrusión, pero que si yo le doy engrosar, simplemente con seleccionar el elemento, enter y decirle, por ejemplo, 4, enter, automáticamente él se engruesa 4 unidades. Yo lo selecciono y me doy cuenta que ahora ya es un sólido 3D. Y bueno, pues digamos que saqué una copia para mostrarles que si yo le doy engrosar y ahora selecciono menos 4 unidades, enter, se va a engrosar en el sentido contrario. Esto también es importante para saber qué dirección le damos a nuestro elemento. Por ejemplo, voy a dibujar aquí una línea y a esta línea le voy a hacer, por ejemplo, un presionar tirar. Sabemos que esto se convirtió en un plano. Voy a darle engrosar, selecciono la superficie, enter y le voy a dar 5 unidades y automáticamente engrosó en este sentido. Pero si yo le doy lo mismo, engrosar, selecciono el objeto, enter y le doy menos 5 unidades, el engrosamiento será en el sentido contrario. Entonces es importante tenerlo en cuenta para la aplicación de esta herramienta
que se llama engrosar.